Paz y bien, en este domingo número 16 del tiempo ordinario. Estamos en el segundo de 3 domingos donde estamos escuchando las parábolas de Jesús. Y una vez que la semilla ha caído en tierra buena y comienza a dar fruto en el corazón de los discípulos, surge una nueva preocupación. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Pues seguimos escuchando el conjunto de 7 parábolas que el evangelista Mateo ha recopilado en el capítulo número 13. Y no es que Jesús haya dicho estas 7 parábolas en un solo momento, sino que el evangelista las recopila para hacernos ver de una manera pedagógica las dificultades que Jesús plantea para recibir el reino de Dios y que éste pueda dar fruto en nosotros y en el mundo. Este domingo escuchamos las 3 parábolas que siguen a la parábola del sembrador del domingo pasado, que por cierto, en el video anterior te platicaba por qué Jesús habla en parábolas, para que lo cheques. Y una vez que la semilla de la palabra de Dios ha caído en tierra buena, es decir, en el corazón de los discípulos que quieren recibir el reino de Dios, viene una nueva preocupación reflejada en la parábola del trigo y la cizaña, que es la primera que escuchamos en este evangelio, donde los hijos del reino de Dios van a tener que convivir con gente malvada. Los hijos del maligno, que les llama Jesús, son aquellos que han rechazado a Jesús y que no quieren recibir el reino de Dios y están cerrados a la acción de Dios en su vida, y tendrán que convivir hasta el final. Y esto nos recuerda el capítulo 25 del mismo evangelista Mateo, que nos habla del juicio final, donde Jesús va a venir con su gloria y va a saber quiénes son los unos y los otros y los va a separar. Y aquellos que aleje de los hijos del reino le van a preguntar: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, enfermo, encarcelado, desnudo y no te asistimos? Y entonces ver la parábola del trigo y la cizaña a la luz de la alegoría del juicio final nos recuerda que ser trigo o ser cizaña tiene que ver con la atención al necesitado. Y siendo muy conscientes de la complejidad de nuestra vida, de nuestra historia personal, que está llena tanto de trigo como de cizaña, la parábola nos previene de no hacer una división simplista, contando a nosotros mismos quiénes son los que están entre los buenos y quiénes están entre los malos, y mucho menos a querer nosotros marcar la frontera entre el bien y el mal, puesto que, si somos sinceros, esta fuerza está dentro de nosotros. Por un lado, la fuerza de querer recibir el reino de Dios y abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida, y por otro lado, esta fuerza de inclinación al pecado que nos hace quedarnos en nuestra zona de confort y seguir viviendo con nuestros vicios y pecados que a final de cuentas nos cierran a la acción del reino de Dios en nuestra vida. Por eso, no debemos de juzgar antes de tiempo, o más bien, abstenernos de juzgar, dejando este juicio a Dios, que es el que conoce en profundidad el corazón y la historia de cada uno de nosotros. Ya la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, nos habla precisamente de esto, de la justicia de Dios, que si bien Dios pudiera usar su fuerza bruta para hacernos convertir, prefiere obrar con justicia, y más aún, prefiere ser misericordioso. Y esta misericordia Dios la aplica con toda la vida, con toda la creación, porque la ama. Y en cada situación de pecado, Dios va a dar lugar para el arrepentimiento. Esto es muy importante, porque nos habla de la paciencia infinita que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos una lectura simplista y superficial de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, cuando escuchamos cómo los profetas hacen una y otra vez el anuncio de la ira de Dios, esta ira no es definitiva, no es la respuesta última de Dios. Dios es rico en amor, en perdón y en fidelidad. Y complementando esta lectura del libro de la sabiduría con la parábola del trigo y de la cizaña se puede volver trigo,
por la acción y la gracia de Dios. Las otras dos parábolas pueden ser omitidas en la proclamación del Evangelio de este domingo si se hace la lectura en su forma breve. Ya también en el video del domingo pasado te platicaba las razones pastorales por las cuales se puede abreviar el Evangelio. Ojalá tú lo escuches completo, pues son las parábolas del granito de mostaza y la parábola de la levadura en la masa, que nos hablan de los humildes inicios del reino de Dios y su futuro crecimiento extraordinario. Que si las vemos a la luz de la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué tal si el que siembra el granito de mostaza es el mismo sembrador, Dios, que siembra una semilla minúscula, que llega a convertirse en un árbol enorme, cuyas ramas sirven de acogida para los pájaros del cielo? Nuevamente, pertenecer al reino de Dios tiene que ver con el recibimiento y el cobijo del otro. Y si la mujer que amasa la levadura con 3 medidas de harina, que es la tercera parábola de hoy, si esta mujer fuera el pueblo de Dios, fuera la iglesia, entonces el reino de Dios se parece a la levadura. Y solo en otro pasaje el evangelista Mateo utiliza la imagen de la levadura cuando Jesús previene a sus discípulos de la levadura de los fariseos, de esa que los discípulos se tienen que cuidar. La comunidad ha de vigilar bien que la levadura que use sea la que verdaderamente haga fermentar el reino de Dios en el mundo. Y es por eso que la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos es una continuación del domingo pasado. Pero viéndolo a la luz de estas 3 parábolas de hoy, el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo el que puede escarbar dentro de nuestros corazones para que nosotros podamos elegir ser trigo y no ser cizaña, para poder elegir entre la levadura del reino de Dios y eliminar aquella que no hace nada bien. Dejarnos conducir por el Espíritu de Dios para ayudar al prójimo, para asistir al necesitado, para caminar tras los pasos de Jesús, viviendo en la esperanza de salvación que Jesús ya nos ha ganado en la cruz. Y antes de que te me vayas, hoy la última escena, Jesús está en casa con sus discípulos en un ambiente de intimidad y de confianza. Si por un lado la narración de las parábolas es para todos, la profundización de estas parábolas será en un ambiente más reducido, en un grupo privilegiado con Jesús en casa. Y el Evangelio nos invita precisamente a eso, a que tú y yo estemos en este ambiente de confianza y de intimidad con Jesús. Y ahora te invito para que recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.